solo hay una forma de evitar las críticas. No hagas nada, no digas nada y no seas nada. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Luis Villafuerte y este es tu podcast Salud, Bienestar y algo más. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida para tratar de inspirar a quienes nos rodean a arriesgarse a realizar eso que por mucho tiempo han querido y el miedo los ha limitado. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría una vez más que estés conmigo en este tu espacio, Salud, Bienestar y algo más. Y hoy tengo la gratitud de estar con otra gran amiga. Esas amistades que el destino, Dios, la vida te da. Y me siento contento de que el día de hoy hayas aceptado estar aquí, Jenny. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, por invitarme a tu canal. Y bueno, para entrar como que en tema, este espacio es para hablar de todo un poco, ¿no? No solo, el nombre del programa se llama Salud, Bienestar y algo más, pero quiero buscar la manera de hacerlo lo más inclusivo posible, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de conocerte ya hace 2 años. El año pasado no contó porque pues casi no nos vimos por la Por la situación. pandemia. Pero ya son 2 años, pareciera que apenas tienen meses que te conozco y ya tiene 2 años. Ya tiene 2 años, quitándole el de la pandemia, porque agregándolo ya serían nuestros 3 añitos ya conociéndonos, ¿no? Porque el 2020 pasó volando y un año anterior y que Y está que estamos cruzando. Y fíjate que hablando del tema de las amistades o las cosas que la vida te presenta y cómo las debemos tomar. Yo jamás me imaginé que de un trabajo, que de una beca, que de un llamado fuera a nacer una bonita amistad contigo y con otras personas ahí mismo del trabajo, ¿no? Así es, yo creo que todo tiene un propósito en la vida. Considero que nosotros no, me gusta imaginar, dijera una amiga, que no, nosotros no vamos como ese barco sin rumbo en el mar, sino que tenemos un destino fijo a dónde llegar y que por eso podemos llegar a través de diferentes rutas según la decisión que tú tomes, pero que lo seguro es que nosotros tenemos algo por dejar en esta tierra y transitar a otra mejor, ¿no? Claro, ahora sí que dicen todos los caminos llevan a Roma. Así es, y el hecho de que hayas llegado para nosotros es muy gratificante, el saber que eres un gran conferencista, un gran Gracias. tallerista, los temas que ayudaste a todos los jóvenes de la Universidad Autónoma de Chiapas con tu trabajo, o sea, para nosotros ha sido muy importante, Luis. Muchas gracias. Y fíjate que también a ustedes me ayudaron a crecer. Lo he compartido en episodios anteriores. Hay personas que me empezaron a meter la espinita de inicia tu podcast, inicia. Y tú fuiste una de ellas. Tú fuiste una de las que terminando las conferencias nos quedábamos platicando y me dabas estas ideas, ¿no? Estas travesuras que yo les llamo el día de hoy de hacer. Y pues bueno, empecé a tomarlo y dije, a ver qué pasa. Y por eso estamos aquí el día de hoy, para ver qué pasa, platicar un ratito, que la gente se la pase bien un rato, pero lo importante es tratar de darles un mensaje. Y yo te hice la invitación a ti personalmente porque te conozco, no te conozco al 100, pero te conozco y la parte que me gusta de Jenny es esta parte espiritual que siempre nos compartías y me sigues compartiendo día a día y eso me encanta porque creo que el año pasado fue un año en el que o muchos nos acercamos más a Dios y a mí no me da pena decirlo, mencionarlo, y hay quienes empezaron ¿cómo decirlo? Alejarse. A alejarse Sí. exactamente, ¿no? Entonces, yo por eso te hago la invitación para compartir esta parte de la fe que tú has tenido. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue que comenzaste? ¿O fue desde niña en la que tú te diste cuenta de esta fe? Porque también hay que decirlo, no es que seas una monja, no es que seas religiosa, no es que seas, ¿cómo se les llaman? Pastor, pastora. Y aquí no vamos a hablar de religión. Y eso es lo que me encanta contigo, que nunca se habla de religión, pero todos tus comentarios, todas tus aportaciones son muy asertivas
y siempre van de la mano con Dios. Y yo creo que es algo que debemos tomar en cuenta hoy en día más que nunca. Hagas lo que hagas, siempre estar con Dios, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que realmente me apasiona todo. Siento que si tú nos estás acompañando el día de hoy o nos estás viendo, creo que era necesario. Yo creo que dentro de toda la red de youtubers que existen o personas que hacen un canal para YouTube, creo que estos temas que tú estás manejando son muy importantes en este momento de la sociedad, y que te invito a suscribirte y a compartir los contenidos de este canal, porque realmente pues nosotros te conocemos como psicólogo. Eres un gran tallerista, conferencista, capacitador, y gracias al trabajo que fue lo que nos unió, pues pudimos platicar y conocernos un poco más en respecto a la fe. Creo, Luis, y les comparto a todos los que se están tomando el tiempo para escuchar esta plática que tenemos, que realmente nosotros tenemos que tener un equilibrio en la vida, Luis. O sea, creo que está muy padre el contenido que manejan de comparar marcas, de hacer un haul de la ropa, de darte tip de belleza, o sea, cuál es las cuestiones que están de moda, pero creo que no nos podemos quedar nada más ahí, que como seres humanos, al menos como Jenny, lo principal es tener un equilibrio en el alma, un equilibrio en la mente, un equilibrio, bueno, nosotros somos seres tripartitas, es lo que yo considero, lo que yo pienso, para que pues no vayan a decir, ay, no, está loca, esta no, o sea, es lo que yo pienso. Y nosotros tenemos que tener un equilibrio en lo físico, claro, en la salud física, en cuidar tu apariencia, tu peso, tu alimentación. Creo que eso es muy necesario, como el video que hiciste anteriormente, ¿no? O sea, con esta amiga tuya, que te tenemos que cuidar, ¿no? La belleza, la cara, o sea, la piel. Creo que sí. También creo que es necesario cuidar nuestra alma, que se compone de lo que es la voluntad, los pensamientos, las emociones, y es donde entran los psicólogos, donde entras tú, donde entran especialistas, para que nosotros podamos tener un equilibrio en esa parte. Pero también creo que debemos cuidar nuestra área espiritual, esa divinidad en la que nosotros nos movemos. Llama la fe que tú le quieras llamar, pero esa área espiritual que a veces dejamos como muy rezagada, que primero nos enfocamos solo en el exterior, algunos exterior y pues en las emociones, los pensamientos, ¿no? Pero el área espiritual a veces la dejamos como que muy por aparte, muy rezagada. Y eso es lo que yo he intentado llevar este tiempo. Yo, pues tú sabes, soy abogada, también a los que nos ven o nos escuchan, yo soy abogada, y en esta parte del crecimiento humano, yo he formado una fe, pero una fe que fue creciendo, Luis. O sea, no fue una fe que desde niñita, o sea, por lo regular, no sé, los papás tratan de fomentar la fe en los hijos, ¿no? No sé, tal vez existan hogares en donde digan, yo soy ateo, yo no creo en ninguna divinidad. Hay personas que digan, yo utilizo tal vez el yoga, yo utilizo la meditación como parte de un crecimiento espiritual. Y en mi caso, pues yo utilizo una fe basada en lo espiritual a través de Dios, ¿no? Esa es mi fe, que es muy distinta a la parte religiosa. Entonces yo desde niña sí crecí con una religión. Mis papás son, en aquel entonces practicaban como que la religión católica, y fui por generacional, o sea, no sé quién se identifique de los que nos están escuchando, viendo, fue generacional. O sea, ¿por qué eres católico? ¿Por qué eres católica? ¿No? Sin ofender a ninguna religión, que es mi vivencia, es lo que Jenny vivió. Ah, que porque mi abuelito fue católico. Ah, ok. ¿Y por qué mi abuelito o mi abuelita fue católico? Porque tu bisabuelito fue católico y católica. No, bueno, ¿y por qué mi bisabuelito, mi bisabuelita? Y así te vas. Claro. Y todo ha sido como que una costumbre, porque fueron, pero no fue una elección que ellos tuvieron porque no probaron otra cosa o no leyeron otra forma de ver la vida espiritual, otra manera de crecer espiritualmente, sino que eso fue lo que se impuso y nosotros seguimos. Entonces yo de niña, a mí me impusieron eso, o sea, a mí me crecieron bajo la fe católica,
pero en realidad nunca tuve una relación con Dios, siempre tuve una religión en donde yo asistía los domingos a misa, me persinaba, repetía la liturgia que se hacía, pues no conocía a nadie que iba a misa, porque a veces varías de iglesia, a veces vas a una iglesia, a otra, y te vas, ¿no? Y sigues con tu misma vida porque no hubo un cambio, no hubo nada, pues, en ti. O sea, solamente cumpliste con Diosito, porque a veces no, o sea, ya cumplí con Diosito. Entonces, a lo largo de mi vida tuve muchas circunstancias que, como veníamos platicando, te llevan como al fondo, al límite, al decir, caray, ¿no? Tiene que haber algo más porque, pues, en mi vida, muy joven, a la edad de 15 años, perdí a mi hermana mayor murió en un accidente automovilístico. Ella estudiaba medicina en Tuxtla cuando no existía la autopista, pues viajaba y en el viaje hubo un accidente y ella fue la única que falleció, ella tenía 17 años. Y súper joven, súper bella, súper sana. Entonces hubo ahí como una ruptura familiar por la muerte de mi hermana, no porque no estuviéramos unidos, sino más bien porque cada uno empezó a vivir su duelo de una manera diferente. Distinta, claro. Yo me vi como cargarme una responsabilidad del hogar, de mantenerlo unido, de que mi mamá no cayera en ese estado de depresión. Imagínate perder a una hija, a un hijo, o sea, si hay alguien aquí que lo ha experimentado, que nos está escuchando o que nos está viendo, pues puede entender más o menos la magnitud, ¿no? Claro. de ese dolor. Y en el caso de mis papás se empezó a concentrar en su mundo, en la lectura, es una persona muy estudiada, y mi hermanito estaba muy chiquito, entonces yo dije, no, es mi responsabilidad este hogar, esta casa. Mal, pero en ese momento, o sea, yo lo vi así. Y después empecé a crecer con un duelo no cerrado, o sea, con un duelo mal vivido, no sé cómo lo puedes decir tú ahí psicológicamente, un duelo... Un duelo distinto, es que los duelos se viven de maneras distintas, ¿no? Y son diferentes etapas las que se tienen que vivir, pero no hay como que una regla que vas a empezar con la primera y vas a decir 2, 3, 4, 5, puedes empezar con la quinta, puedes empezar con la negación, o puede ser la última la negación, o puedes empezar con la aceptación, pero va a depender mucho del, pues, en realidad la situación en la que tú estás viviendo. Y algo que me encanta es justamente eso. Yo creo que por eso pudimos como que compaginar mucho, porque todo lo que tú me mencionas de la religión, de esta fe, porque no es religión, la podemos equiparar, la podemos unir con la psicología, y eso es lo que me encanta, por eso te hice la invitación. Y ahora, como para empezar como a entender un poquito, reitero, yo me considero ignorante en muchas cosas, pero para eso estoy aquí, para que yo también vaya aprendiendo. Si pudiéramos definir qué es la religión, ¿qué es la religión? ¿Qué sería la religión? Bueno, la religión podría tener, si te vas a San Google, ¿no? Y ahí te van a salir un chorro de definiciones, de qué es la religión y qué son rituales, qué son costumbres litúrgicos que se hacen repetitivamente, ¿no? En una cultura, en una sociedad. Pero la religión en sí es en práctica, o sea, más que una definición que pueden encontrar todos los que nos ven ahí en Google, en Wikipedia, en donde la busquen. Para mí la religión era el decir creer en algo o en alguien, en mi caso te digo, en esa ideología católica, el creer en Dios, pero que no hiciera absolutamente ningún impacto en mi vida. O sea, sí creo en Dios cuando me va bien, ¿no? Y le reprocho a Dios cuando me va mal. Como la situación en la que estabas pasando, ¿no? Que me comentabas, pues esta pérdida que tuvieron en tu familia, y al no tener esos cimientos bien de la fe y nada más basarse en una religión, es cuando entramos en una parte de alejarme, ¿no? O culpar a un Dios, culpar a una religión, porque tú vas, como compartes, ¿no? Vamos a misa, tratamos de, a quienes dan su diezmo y todo eso, y creen que con eso ya van a estar bien, o se están ganando las puertas del cielo. Pero vuelvo a lo mismo, como tenemos esta idea, como mencionabas, que va de generación en generación, pero no empezamos a hacer una introspección. Y yo creo que también muchos no es como que a los 10 años empecemos a pensar en eso, ¿no? Pero sí, esta parte en la que mencionas, yo creo que lo importante
de la fe, del creer, en lo que quieras creer, es eso, que te inculquen eso, el creer, no en profesar una religión. No, porque vuelvo a lo mismo, es distinto una fe, porque puedes tener fe, y a mí me queda muy claro o viene en mi memoria esta cuestión de la fe, porque tengo una maestra en la licenciatura buenísima, y ella nos decía, si tú tienes a un paciente, y ese paciente cree en una piedra, pues tú sigue en el juego y haz que esa piedra saque del problema en el que está. No, porque muchas veces, como mencionas, por problemas, por dificultades, por adversidades, culpamos a Dios o ya no queremos creer en nada. Y empezamos como a tener esta parte de buscar otras alternativas. Y esto está padre que te empieces como a cuestionar qué estás haciendo bien, pero para ti, como una persona, como un individuo creyente en fe de algo, está bien que busques otras opciones. Reitero, no caer en la religión, pero sí tener una fe en lo que tú decidas. Mira, fíjate que todo mundo puede tener fe, ¿no? O sea, todo mundo, como tú dices, hay personas que pueden tener fe en una piedra, hay personas que pueden tener fe en un talismán, hay personas que pueden tener fe en un arbolito de Navidad, o sea, hasta en los calzones de la buena suerte. Hasta no, o sea, me voy a comprar el calzón rojo este 31, ¿no? Para que me vaya bien y conozca el amor de mi vida. Todo el mundo puede tener fe, pero no todo el mundo puede tener una relación con Dios. No todo el mundo puede tener una relación espiritual. La relación espiritual, cuando tú llegas a una relación espiritual con lo divino, tiene que haber una transformación, un cambio, algo que te distinga para ser un mejor ser humano. O sea, y no mejor ser humano, como tú dices, lo que muchas religiones, yo no vengo, o sea, a ofender a ninguno, respeto la religión de todas las personas que nos puedan escuchar o ver, pero en mi caso, en el caso de Jenny, en realidad yo creo en Dios, creo en Jesucristo como aquel que me rescató, aquel que me salvó de la situación en la que yo estaba viviendo. Y creo en lo espiritual, que es el Espíritu Santo. Creo que en esa luz, en esa aliento de vida, ¿no? O energía, que en algunos lugares lo llaman, ¿no? Lo llaman, que lo pueden llamar fuego, ¿no? En otros lugares lo llaman como un fuego consumidor, como un fuego que da vida. Entonces yo creo en eso. Yo a través de Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, fue que yo pude crecer como ser humano, que soy imperfecta y pecadora, igual que muchos personas, de nosotros, claro. O sea, yo no digo, yo ya me gané el cielo, no. Imperfecta, que no puedo decir que soy perfecta ni que ya llegué a la meta, pero dijera Pablo, o sea, en la Biblia, o sea, prosigo a la meta. Entonces, cuando yo estaba chiquita, pues te digo, me educaron de esa manera. Pasó el accidente de mi hermana y entonces yo tenía un corazón lastimado, no estaba sano mi corazón, porque no busqué ayuda psicológica en ese entonces, porque no tenía un crecimiento espiritual, porque te digo, a mí ir a misa y hacer el ritual y al otro día salir y ser la misma persona, a mí nunca me ayudó, ¿no? Y después de eso, el hecho de decir si tengo una fe en Dios cuando me va bien, ¿no? Cuando me ayuda, cuando tengo esto, pero cuando me va mal, ¿no? O cuando yo estoy haciendo las cosas mal, pues ahí ya no tomo en cuenta a Dios. Claro. Después entré a un trabajo, trabajé mucho tiempo en la Procuraduría, en donde es derecho penal. Me encanta a mí la materia penal, pero es un trabajo muy duro porque ves casos fuertes, pues, de derecho penal, dependiendo lo que te toque. En aquel entonces era mesa de trámite, entonces son cosas que como quieras, tu corazón lastimado, más que tenías que poner un corazón duro para poder tratar esas circunstancias que se presentaban en el trabajo, más el hecho de que típico que tienes en mi caso yo tuve una relación de mucho tiempo y que termina, ¿no? Entonces, mi corazón aún se más lastimado, todo, ¿no? O sea, igual y después de esa relación sentimental que tuve y que se dio, que viene físicamente, o sea, por eso es lo que te comento, o sea, físicamente, esa chava está súper bien, ¿no? ¿Por qué? Pues la chava, o sea, físicamente, o sea, está delgada, es joven, tiene un trabajo, ¿no? Tiene su trabajo, gana su dinero, no tiene hijos, no está casada, va donde quiere, tiene su carro, ¿no? O sea, compra la ropa que quiere, viaja donde quiere. Entonces, físicamente la gente ve y dice, esa persona está bien, ¿no? O sea, sí le va bien.
pero en el Interiormente. alma, o sea, la mente con los pensamientos así de dolor, de tristeza, y que si tú dices, no, es que para mí la felicidad es tener una casa, tener un carro, tener amigos, tener un trabajo, tener a mis papás, ¿no? O tener un esposo, un novio. O sea, yo tuve todo eso. Uh-huh. Y sabía que me hacía falta algo. Te sentías incompleta. Había un vacío en mí. En mí había un vacío. O sea, tenía una religión. Sí practicaba la religión. Iba a rezos también, o sea, ibas con el lunch y todo, o sea, todo lo que se hace, claro, sin ofender a nadie, pero yo lo practicaba, ¿no? Pero aún así yo tenía ese vacío, no había entendido una relación con Dios, ¿no? Que yo después de eso, a una amiga de mi trabajo, que ahorita es una de mis mejores amigas, de hecho es una hermana para mí, ella me invitó a un retiro espiritual. Entonces yo dije, ay, no, un retiro espiritual, lo más aburrido que hay en el mundo, o sea, ¿cómo voy a perder 2 años de mi vida? Porque yo era una chava que salía a los antros, era una chava que tomaba sus drinks de vez en cuando. Aparentemente bien. Que bailaba, o sea, que si la juventud nos está viendo, no, sí, esa es la vida súper. La vida loca. Ajá, o sea, súper buena, ¿no? Y que tienes tu independencia, o sea, muchas cosas. Pero eso es físicamente, ese es solamente el exterior. Entonces yo por eso te hablo mucho del equilibrio, porque falta, ¿cómo estaba el alma de Jenny? Pero dolida, un duelo no cerrado, no bien vivido en las etapas, una situación familiar difícil, y no porque mis papás fueran difíciles, sino por lo que nos tocó. Tuvo que haber un cambio, una reestructuración en la familia y agarrar una responsabilidad que a mí en ese momento pues no me correspondía. ¿Y nadie te la dio? Que nadie me la dio y que yo me la enjareté, ¿no? O sea, ahora es mi chamba cuidar de mis papás, ahora es mi chamba cuidar de mi hermanito más chiquito, ahora es mi responsabilidad hacer esto o aquello, ¿no? Cuando no era mi responsabilidad, pero yo me la enjareté, ¿no? Claro. Entonces ya era una carguita. Más el no desprenderse de una relación sentimental larga como debe ser, ¿no? O sea, perdonar, aprender y dejar ir, ¿no? Entonces, como era la persona me lo daste 8 años y como ya pensabas que ahí vas a quedar y de repente no se da, ¿no? Y al ratito ya está con otra chava y así. Entonces, el corazón dolido y lastimado. Tantas cosas que cuando me invitaron a ese impacto, porque así se llama impacto, la primera vez dije, no, gracias. Y no fui. Y ya después como que la chava, como que seguíamos siguiendo a las ciertas cosas, dijimos, vamos las dos. Dije, va, si vas tú, yo le dije, si vas tú, vamos. Bueno, y ella fue conmigo a recibir ese retiro espiritual. Y fue a través de ese retiro espiritual en donde yo tuve un encuentro con Dios, no como una religión, sino como una relación. O sea, como que me cayó el 20 de cómo poder cultivar una relación con Dios. Entonces mi proceso fue así, no fue de que, ya así, como bebés estuve todo el tiempo, claro. Fue un crecimiento. Y es algo que, pues bueno, ahorita con lo que me compartes, se me viene a la mente y a la memoria, o sea, son cosas que nuestros antepasados hacían. Esos retiros espirituales, o sea, los aztecas, los mayas, e incluso hoy en día conozco a gente dedicada a eso, que hace ciertos rituales, pero enfocados en eso, ¿no? Como un retiro espiritual, un retiro para estar contigo, para buscarte. Y justo por eso decimos que no, es diferente la relación con Dios. Y algo muy importante que compartes, podrás posiblemente no tener muchas cosas, pero cuando tienes una relación con Dios, te sientes bien. Y eso es lo difícil. Yo creo que eso es lo difícil, el llegar a hacerlo. Porque, reitero, cuando nos va mal, pues nuestra relación se aleja, ¿no? O lo culpamos o nos alejamos. Pero, y por eso digo que es lo más difícil. El hecho de que por más situaciones difíciles, la pérdida de un ser querido, la ruptura amorosa con alguien que querías que amabas de toda tu vida, un trabajo que lejos de que te ayudara, pues te ponía más sal y limón a la herida, o lejos de llenarlo con cosas positivas, pues te llenaba con cosas negativas, porque ves cosas feas, sí, en este tipo de trabajo, ¿no?
Y yo creo que es ahí donde empezamos como que a olvidarnos un poco de esto. Y algo que me encanta y siempre me lo has compartido y lo acabas de compartir es esta relación que comenzaste a tener, ¿no? Con Dios. Y es algo que me encantaría compartir, ¿no? Con las personas que nos están viendo. Reitero, si tú le quieras llamar de otra manera, energía, Buda, Krishna, a quien tú quieras, pero que tengas una relación real, no por tiempos. Viene a mi memoria un cuento de... no quiero regarla con el nombre, porque de repente soy malo para los nombres, pero es Jorge Bucay, menciona, hay un cuento, no sé cómo se llama el cuento, unos cuentos que cuenta él, muy bonitos, y cuenta uno que me encantó y yo me sentí súper identificado, que decía que iba en un barco navegando por el océano y de repente pues todo bien, coordenadas y todo, y en medio del océano una tormenta y todo, y perdieron la ubicación, perdieron todo, y de pronto como había quedado solo una persona navegando, empieza una frustración de saber, pues, no sé dónde estoy, y Dios mío, ayúdame, Dios mío, necesito saber dónde estoy y dame una respuesta, si se le aparece, ¿no? Como de caricatura, y Dios le da una respuesta, y le dice, pues estás en el océano, y se da cuenta que, pues sí, efectivamente está en el océano, y se va, Diosito, ¿no? Y posteriormente dice, no, Dios mío, por favor, Dios mío, ayúdame, porque no me basta con saber dónde estoy, hacia dónde voy, por favor, ayúdame, Dios mío. Y se le vuelve a aparecer, ¿no? Y le dice, pues vas hacia Veracruz, ¿no? Un ejemplo. Y por instantes se queda tranquilo y después se da cuenta de que no le es suficiente ni el saber ni dónde está ni hacia dónde va. Y que le dice, no, Dios mío, por favor, dime, pues, cuál es el camino que necesito. Pero recuerdo esto porque justamente cuando estamos en crisis o en situaciones complicadas es cuando nos acordamos de Dios y nos volvemos las personas más creyentes, ¿no? Si se muere algún familiar, si pierdo mi trabajo, si pierdo a mi pareja, si está enfermo. Si está enfermo, si perdiste tu trabajo, te vuelves en la persona más creyente y hasta te hincas y le rezas, le oras y tratas de tener esta plática con Dios. Pero cuando te va bien, ya te olvidaste. Y es lo que me encanta contigo, porque por más que, digo, en ese momento todavía estabas en el proceso, pero ya hoy en día y es tu pan de cada día. Y ¿por qué me atrevo a decirlo? Porque, por ejemplo, cuando desayunábamos en la oficina, ya ves que nosotros era como que estábamos comiendo y voy a orar. Y entonces, sí, cierto, perdón. yo la mitad. Ajá, sí, entonces, perdón. Pero es lo que me encanta. Y habían días, me tocaba ver que en el trabajo nos iba mal o te iba mal y estábamos todos de un carácter de no me hablen o de una emoción de enojo o de frustración y casi no nos acercábamos porque estábamos como gatos. En cualquier momento nos íbamos a lastimar. Pero sin embargo, por más que estuviéramos molestos por la situación que sea, siempre era tu plática o ¿cómo le llamaste? Tu eh, relación con Dios. Y eso es de admirar, porque es algo que yo creo que a raíz de que fuiste a ese retiro espiritual, empezaste o entendiste cómo tener esa relación con Dios. Y algo que también quiero compartir, o sea, yo entiendo que si ahorita te pregunto, ¿cómo es tu relación? Para que sepamos y los que nos ven, nos escuchan, lo sepan, yo sé que a muchos o a pocos no les va a ayudar, pero sí para que tengamos una idea de cómo poder hacer esta relación con Dios. Fíjate que es lo más fácil que hay en el mundo, la verdad que para mí el camino, la verdad y la vida la encontré a través de mi fe, como te digo, en Cristo, en el cristianismo. Fui a ese impacto a través de Trigo Family, que es ahorita donde asisto, y ahorita yo formo parte de la organización juvenil Inquebrantables, que son jóvenes que al igual que yo, a través de diferentes circunstancias, a mí me tocó esto, pero hay testimonios de jóvenes que tuvieron una vida un poco mucho más compleja, dura, difícil, hablando de, no sé, violación, maltrato, cosas de no tener
ni un plato para llevarte a la boca, o sea, no comida pues para poder Claro. satisfacer esa necesidad, y que son jóvenes inquebrantables, jóvenes con una relación espiritual con Dios, que buscan ayudar a otros jóvenes que pasaron por lo mismo. O sea, en esa organización juvenil a la que yo ahorita pertenezco, Inquebrantables, hubieron jóvenes que salieron del alcoholismo, que salieron de la drogadicción, personas que vivieron procesos pues muy complejos en la vida, realmente difíciles, que igual y tú que nos estás escuchando, viendo, has pasado por esos tipos. O conoces a alguien. O conoces o vives con un familiar que está en esa situación. Claro. Jóvenes que tenían situaciones de suicidio, o sea, pensamientos suicidas, pensamientos destructivos, o sea, y que a través de la relación con Dios fue que ellos empezaron a modificar, a cambiar esa manera. Por eso te digo que para mí la diferencia clara entre una religión y una relación con Dios es que si tú estás practicando una religión, pero esa religión no te hace ser mejor persona, entonces recapitula, si está bien eso que estás practicando, porque la relación con Dios te hace ser mejor persona, y no que seas perfecto, no que no, Claro. que no peques, o sea, no, porque todos somos imperfectos, caminamos a las enseñanzas. Entonces yo, después de ir al impacto, sentí que ese vacío que yo tenía anteriormente, que muchas personas tal vez ver esa vida dirías, es que lo tiene todo, ¿no? Es que está completa, es que ¿qué le hace falta? Pero me hacía falta mi relación con lo espiritual, me hacía falta mi relación con Dios. Y al encontrar a Dios a través de Jesucristo, realmente para mí fue tan impresionante que cambió por completo mi forma de ver la vida, cambió por completo mi manera de hablar, porque yo era muy mal hablada, cambió por completo mi manera de actuar ante las situaciones, cambió por completo mi carácter, ¿no? O sea, a la defensiva, con rencor, porque hay muchas personas que vivimos así por mucho tiempo, con rencor, con falta de perdón a los demás, y empezar a valorar lo que yo tenía. Entonces esa relación yo la empecé, saliendo del impacto, ya no estaba vacía, me sentía completa, porque tuve ese encuentro con Dios a través de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, porque fíjate que tenemos un libro que a mí me encanta y que me ayuda a mí a fortalecer esa relación con Dios, es la Biblia. Y cuando no, ahorita el que está escuchando, la que está, no, qué voy a apagarlo, ya no voy a escuchar esto. No, es que todos tenemos una Biblia en casa y a veces la tenemos, la Biblia estaba así abiertita y arrumbada. Como de adorno. Sí, o sea, y no la toquen porque, o sea, como por arte de magia, el libro de la Biblia es sagrado, y entonces cuando lo tocas, o sea, no sé qué piensas que te va a pasar si tú lo ojeas, si tú lo empiezas a rayar como un libro, ¿no? Entonces entendí que la Biblia es un libro. La Biblia es un libro, no es algo místico, no es algo que no se puede tocar, algo que no puedas ojear, que no puedas subrayar. Y fíjate que yo creo que es algo de creencias, porque yo me siento identificado. Yo tengo una Biblia y conozco de psicólogos reconocidos mundialmente que han leído la Biblia y se basan mucho en sus temas relacionados con la Biblia, ¿no? Y no es que hablen nuevamente de la Biblia tal cual, pero es un excelente libro porque tiene mucho conocimiento. Y yo ahorita me siento apenado porque muchas veces tú me hiciste la invitación, lee la Biblia, y yo decía, sí lo voy a leer, pero por una buena razón, por flojera, yo creo. Una justificación mejor más que la flojera, no lo he hecho. Pero ahorita que lo que mencionas, pues viendo justamente eso en mi memoria, que yo conozco y sé de muchos autores que, reitero, son psicólogos y buenísimos, ¿no? Te puedo decir ahorita rápido César Lozano, que es un bueno a nivel nacional e internacional, y él siempre tiene la Biblia pues presente, ¿no? Y me voy con esta inquietud de decir, a partir de hoy, no que se escuche como un propósito de año, porque creo que al decir propósito lo postergamos, porque voy a decir, tengo todo el año para hacerlo, pero sí como una meta de mi vida, del comenzar, porque lo importante no es hacerlo, sino es iniciar, porque si inicias, te empiezas a enamorar de lo que lees, te empiezas a enamorar de lo que empiezas a descubrir con la lectura, y ya tienes pues más información para tu vida.
Y es que es voluntad, Luis, porque haz de cuenta que no tuve un manual, no hubo en YouTube un manual cómo leer la Biblia. No Claro. sé si no me he metido para ver si existe o no, que ha de ver con todo lo de la tecnología, pero por ejemplo, en mi caso fue de voluntad. Y es que la Biblia es un libro. Y es un libro compuesto, yo tengo la Reina Valera 1960 y tengo de diferentes traducciones, o sea, para entenderla más tengo lenguaje actual, hay nueva traducción viviente, hay muchos lenguajes para que puedas entenderlo, porque a veces la Reina Valera 1960 es algo compleja cuando recién quieres aprender a la Biblia. Ajá. Entonces yo les aconsejo a los que nos escuchen o nos ven que empiecen con una nueva traducción, lenguaje actual o otra traducción que les permita como que ser un poco más entendido para que puedan comparar lo que está pasando o lo que está diciendo la Biblia. Porque Claro. como hay palabras que a veces se vuelven como, ay, caray, ¿no? O sea, ¿esto qué significa o esto qué quiere decir o en qué concepto está? Uh-huh. Entonces ya, aburrida, ¿no? No lo entiendo, pues ya lo dejo, ¿no? Pero en la Biblia, yo cuando empecé a leer la Biblia, o sea, quité el mito de, la voy a tocar y va a salir luz. No, o sea, cuando ya agarré la Biblia y la empecé a leer, de hecho mi papá fue el que me regaló una Biblia para que yo la pudiera leer y me di cuenta que la Biblia no está peleada con la ciencia. O sea, el que tú Claro. leas la Biblia, o sea, nada más escuchas palabra Biblia y asocias tu mente, religión, aburrido, ¿no? O sea, Biblia, religión, aburrido. O sea, Biblia, religión, qué flojera, no quiero. Entonces, cuando mi papá es una persona que él tiene un doctorado realizó en España, es una persona que ha leído muchísimo, en su casa tiene una biblioteca llena de libros porque lee, y su libro favorito es la Biblia. O sea, él ha leído mucho la Biblia y la vuelve a leer varias veces porque hay cosas que se tienen como que interpretar. Entonces, aprendí mi relación con Dios, la empecé a fortalecer a través de leer la Biblia, pero no leerla de una manera textual y que aquí dice que la mujer, ¿no? O sea, porque tal vez alguien que nos escuche, pero aquí dice que la mujer no puede cortarse el cabello. Y no, o sea, no, la Biblia no es para eso. La Biblia es como para entender el contexto en el que vivían en aquel entonces, el interpretar, el analizar y el decir, oye, ¿en qué esto me puede hacer mejor? Muchos psicólogos, y como te comentaba, muchas partes de la sanidad que puedes recibir en una terapia a través de la ayuda de un psicólogo están escritos en la Biblia. Y por eso es que te digo que yo soy cristiana, porque cuando leo la Biblia y leo las enseñanzas de Jesucristo, o sea, Jesucristo, un hombre excepcional en todas fue un hombre preparado, fue un hombre revolucionario, que digan, ay, no, ¿cómo crees? O sea, alguien me está escuchando y es religioso. No, o sea, sí, Jesucristo vino a hacer una revolución social, mental, espiritual, en una época tan difícil, vino a darle el papel a la mujer que no tenía, porque la mujer era un objeto, era tirada o sea, así, si no tenías un hombre, la mujer no valía en aquel entonces, ¿no? La mujer no se podía pues, sentar en la mesa, la mujer era pedreada, o sea, la mujer era nada. Y Jesucristo vino a sentar a la mujer en la mesa, vino a darle un papel de, oye, ¿sabes qué? Tú también puedes enseñar, tú también puedes... Somos iguales. Exacto, tú también puedes recibir de Dios como puede recibir este hombre, ¿no? Vino a hacer amistades con personas que los religiosos en aquel entonces, que eran los fariseos, es, desechaban, ¿no? Pecador, ¿no? Pero como yo diezmo, como yo doy mis ofrendas en aquel entonces, como yo estoy en oración, entonces yo no soy pecador, pero esa prostituta es pecador, ese recaudador de impuestos es pecador, ese es un pescador, no vale nada, o sea, aquí nosotros nada más. Y esos fueron los que mataron a Jesucristo. O sea, ¿por qué yo no estoy a favor de una religión? Porque las religiones han dividido. A lo largo de la historia vemos que muchas guerras, muchos procesos, muchas batallas se da a través de la religión y los mismos religiosos de aquel entonces, llamados fariseos, fueron los que hicieron la crucifixión del Hijo de Dios. O sea, se supone que eran cercanos a Dios y tuvieron al Hijo de Dios enfrente y no lo vieron. Entonces, todo eso lo vas aprendiendo a través de la Biblia, y si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia está
hecha por 66 libros más de otras historias de personas imperfectas, porque a veces dicen, ay no, la Biblia aburrida, la Biblia esto, la Biblia otro. No, la Biblia es de interpretar. Exacto. La Biblia no es de repetir nada más, la Biblia es de vivir, de practicar. Así, tu pregunta, ¿cómo es que tú puedes tener esta relación con Dios? ¿Cómo es que tú puedes fortalecer tu relación con Dios? Mi base es leer la Biblia. Leer la Biblia a través de un análisis. Leer la Biblia a través de dedicarle un tiempo, como se puede leer un libro de derecho, como puedes leer una novela, como puedes leer un libro de psicología. O sea, leer la Biblia como un libro que necesitas actualizarte, estar en constante crecimiento del conocimiento que puedas recibir de ese libro. Y en segundo, saber que la Biblia está compuesta por 66 historias de personas que fueron imperfectas, claro, en esos procesos, ¿no? Y ver la historia de un Jesucristo que vino a demostrar que, sabes que yo también fui hombre. Yo entiendo a Luis, yo entiendo a Jenny, yo entiendo a los que nos ven, porque yo fui hombre y pude desarrollarme en todos los aspectos de tal manera de formar la vida que aparece ahí. Entonces, el no ver a Jesús como un extraño, porque hasta en la Biblia dice que Jesús te dice que eres su amigo, que puedes llegar a ser su amigo, y que nos manda un Espíritu Santo, esa luz, ese aliento de vida, que te hace tener esa vitalidad de seguir adelante, de seguir caminando y saber que no estás solo o no estás sola, por muy difícil que sean los problemas. Es mentira que después de, por ejemplo, yo en mi caso conocí a Dios a través de Jesucristo, te digo, a través de la fe que es cristiana, y es mentira que después del cristianismo mi vida, mágicamente, todos los problemas, claro, todos los problemas se resolvieron y de repente Jenny ya sale alitas. No, o sea, el cristianismo no te saca de tu condición. Lo que te saca de la condición en la que estás es tu voluntad de querer ser mejor y saber que hay alguien, que ese vacío que yo tenía ya no existe más porque hay alguien que está contigo y que te ayuda a ir caminando y a ser mejor. Y que no es un ser humano, que es algo divino, que en mi caso es Dios, que es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Entonces, y conocer a gente que también te impulsa a ser mejor, eso también te ayuda a fortalecer tu relación con Dios. Las amistades o las personas con las que tú te juntes. En mi caso, te digo, pertenezco a esa organización juvenil Inquebrantables, que son jóvenes que han tenido una experiencia de vida diferente, pero que también cada día siguen buscando de esa situación con Dios. Hay personas, o igual los que nos escuchan, nos van a decir, no, es que, o decir cristiano es que no bailan, decir cristiano es que son amargados, decir cristiano es que todo es pecado, decir cristiano es que no pueden ir a fiesta, que no pueden ir a fiestas, que no pueden nada, o sea, porque a veces no leemos la Biblia interpretándola, ¿no? A veces leemos una Biblia religiosamente, o sea, una Biblia en donde el discernimiento del Espíritu Santo, de esa luz, de esa sabiduría, de esa inteligencia de Dios, no tomamos a la Biblia presente a través de esa sabiduría, de esa inteligencia divina. Y seguimos siendo humanos y empezamos a leer la Biblia de manera humana, entonces, no, esto es así, y si no es así, o sea, ya. Pero entender que la Biblia es un libro y que fueron contextos en aquel momento diferentes y que hay cosas de la Biblia, como la vida de Jesucristo, la vida de los apóstoles, la vida de muchas personas que antes de que naciera Jesucristo vivieron, que nos ayuda a nosotros como personas a decir, está mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, si este o esta la regó en la Biblia, dices, por esta situación, decir, ok, esto le pasó a esta persona, se arrepintió, vive así, pero tuvieron tantas consecuencias, yo quiero mejor no hacer eso, claro. ¿No? O sea, porque ya sé cuál fue la consecuencia de esa persona. Y no, o sea, nosotros y con estos jóvenes con los que estamos, ayudamos a otros jóvenes, tratamos de contribuir a nuestra sociedad de una manera positiva, sin necesidad de vicios, sin necesidad, y no porque te obliguen, sino cuando ya encuentras una paz interior, cuando tú ya encuentras algo espiritual, entonces hay cosas que dices, esto no me edifica, ¿no? O sea, fumar a mí no me edifica. ¿Qué me genera? Fumar me genera un gasto. Fumar me genera un deterioro en los pulmones, en la salud, ¿no? En algún futuro.
O sea, un mal olor cuando me acerco a una persona, tal vez. O sea, no me edifica. Entonces, si no me edifica, ¿para qué quiero? Porque ya con ese no vacío que yo tengo, ya empiezo a amarme, ya empiezo a valorar, ya empiezo a dar gracias, ya empiezo a hacer, querer agradecer a Dios por lo que me da y cuidar lo que Él me da en toda la extensión de la palabra, amigos, trabajo, salud, eh, familia, ¿no? O sea, ya ves la vida de una manera diferente. Y algo que quiero retomar es importante, ¿no? Porque si se supone que todos o la mayoría, de manera global, estamos en busca de esta, no perfeccionismo, pero en busca de esta, ser buenas personas, qué triste, porque es triste saber que las religiones, lejos de que te unan, te dividen, ¿no? Y mientras platicabas y me decías todo esto, mi cabeza así como que haciendo ciertas conjeturas. Y yo dije, yo creo, para mí Luis, yo creo que la religión es tiempos. Es decir, la religión es nada más los domingos que vas a misa y listo. Uh-huh. Yo creo, para mí, ¿no? Uh-huh. Si hay alguien que igual no esté, pues, de acuerdo con lo uh-huh. que estoy compartiendo, también muy válido, ¿no? Pero eso para mí ahorita me queda en claro. Y lo importante es eso, tener una comunicación con Dios para lo que hagas. Te comparto, yo anteriormente igual, o sea, yo no era como que creyente ni mucho menos, pero a raíz de que viví situaciones en mi vida que fueron en riesgo, o sea, si yo estoy vivo, yo creo que es de milagro, por muchas situaciones intentaron secuestrarme, intentaron subirme al taxi, ya te platiqué esas anécdotas, esas cuestiones, y a raíz de eso yo dije, no, o sea, también cambio esta parte y tener una fe, ¿no? En el momento en el que yo salgo de mi casa, hago, posiblemente sea como un ritual, pero ya es muy mío, ¿no? O sea, yo me persino cada que salgo y cada que entro a mi casa, porque ya me di cuenta que no tengo nada asegurado, ¿no? El hecho de que sea una buena persona o una mala persona, eso no implica que pueda tener un riesgo ajeno a mí. Entonces, para mí es eso, para mí es ya no tener una religión, porque reitero, para mí es como que nada más por tiempos, cuando estoy mal, cuando tengo alguna necesidad, me vuelvo religioso, sino tener esta comunicación con Dios y empezar a hacerlo. Y cuando empecé más, digo, yo todavía estoy en ese proceso de aprender a tener esta comunicación con Dios, pero justamente cuando empecé a entrar a trabajar con ustedes y empecé a atender a jóvenes de la Facultad de Ciencias Sociales y me di cuenta de una gran realidad que no me la contaron en libros. O sea, libros súper buenos, importantísimos, teoría encantadora, pero cuando vi la realidad dije, no sé qué voy a hacer porque no, el libro no te dice qué hacer en esta situación. Entonces, en el momento en el que yo sé que las personas están depositando su confianza en mí, yo dije, Dios mío, ayúdame para que yo haga las cosas bien. No por mí, por la persona a la que vino conmigo, porque está buscando una ayuda. Y si yo estoy mal, pues, ¿cómo voy a pretender ayudarlo? Entonces, para mí siempre es eso. Es cada cosa que yo hago es agradecer, reitero. Hay días en los que se me olvida porque también soy honesto, no es algo como que lo tenga bien establecido como tú, esta comunicación, pero sí es algo como que ya empiezo a hacer, ¿no? Y reitero lo de un inicio, el año pasado yo creo que nos ayudó a muchos a esto, al levantarte y darle gracias a Dios, porque tú no sabes qué te pudo haber pasado en la noche, no sabes qué tantas cosas malas te alejaron, y es un milagro que estemos despiertos un día, es un milagro que podamos despertar y disfrutarlo, y muchas veces nos enfocamos no en eso, y le vemos lados negativos a la vida, no tengo trabajo, mi pareja me dejó, no estoy ganando dinero, muchas cosas, pero cámbiate el chip. Y yo creo que vas a empezar a cambiar ese chip en el momento en el que tú también empieces a tener una comunicación con Dios, en el momento en el que aprendamos a ser agradecidos, de decir gracias Dios, Buda, Krishna, quien tú quieras, gracias por permitirme estar un día más, por respirar un día más,
y por disfrutar de las personas que aún tengo conmigo. Entonces, para mí, esa a partir de hoy va a ser una comunicación que voy a comenzar a tener con Dios. Y un tip o un consejo que le quiero dar a las personas que voy a hacer yo con respecto a la Biblia, esto lo aprendí en una maestría, que me decían muchas veces cuando leemos el título de algún libro, decimos, no, qué flojera, sí me llama la atención, pero no. Entonces, para que tú empieces a entrar como que a aclimatarte con el tema del libro, el que tú quieras, el que tú decidas, vete al glosario, al índice, y si hay un tema que te guste, y dices, ese tema, vete a ese punto, y lee ese punto, y si te gusta, te vas a dar cuenta que poco a poco vas a empezar a leer otros puntos. Y al menos yo tuve un maestro en la preparatoria, que fue el maestro que me inspiró a ser psicólogo, porque en algún momento yo le decía, profe, yo quiero ser como usted, como todo joven adolescente que no sabe de la vida, le decía, profe, dígame, ¿qué necesito para ser como usted? Porque sus clases buenísimas, siempre sonriendo y todo. Y le decía, yo quiero ser como usted, yo quiero estar siempre feliz. Y me decía, pues tienes un mal concepto de la psicología. Pero en ese momento me sugirió leer El arte de amar de Eric Fromm, buenísimo, un libro buenísimo. Y también me decía, lee la Biblia, otro de los grandes personajes en mi vida que me ha dicho leer la Biblia. Y él me decía que la manera en como él empezó a leer la Biblia es que todos los días agarraba, y así, literal, que agarraba el libro y lo ojeaba, y dice, aquí. Y sin ver, ponía el dedo, y en el espacio que le tocaba era como que él decía que Dios, el destino o la vida es lo que tenía que leer en ese momento. Y curiosamente lo que leía es como que, hoy tengo que trabajar en eso. Entonces yo creo que voy a agarrar ese tip, le voy a robar esa práctica a este maestro Roberto Cruz, psicólogo aquí de San Cristóbal, y yo creo que va a ser esa manera en la que yo me empiece a acercar a la Biblia. Reitero, aquí en mi casa yo creo que tenemos una Biblia por cada integrante de la familia, pero como dices, ¿no? Te lo regalan y lo guardamos. Y yo creo que no solo ese libro, no, yo creo que no solo la Biblia, muchos libros, ¿no? Y más hoy en día que ya no, pues ya no hay muchos libros, ¿no? Ya hasta tenemos la facilidad de tener, sí, los libros en audio. Entonces, okay, sí. voy a investigar si está la Biblia en audio y probablemente sea como que otra manera también de empezarme a empapar de esta información y también compartirla a ellos, ¿no? Es lo que yo voy a hacer. Y si tú tienes alguna otra alternativa, alguna otra opción de cómo iniciar leer un libro, el que tú quieras, pues también igual lo puedes compartir. Porque, reitero, muchas veces de lo que compartimos aquí, lo escucha otra persona y dices, a mí me queda esto, ¿no? Entonces, podemos hacer de esto una comunidad más grande y podamos tener más ideas y posiblemente si alguien que nos comente algo, pues yo le robe también o me comparte su método o su forma de cómo leer un libro y yo también lo empiece a hacer. Porque al menos yo, o sea, es como que nada más libros de psicología, ¿no? De inteligencia emocional, de emociones, de mi materia. Pero yo creo que es bueno hoy en día leer de todo un poco. O sea, yo creo que es necesario y no me van a dejar mentir. O sea, hace algunas semanas leía que curiosamente en México lo que más se buscó en Google fue lecturas sobre medicina, pues justamente por la situación en la que estábamos pasando. Entonces, no esperemos a que nos pase una tragedia como la que tú viviste, como las que yo viví, para tener esta comunicación o para empezar a hacer esto, ¿no? Esta investigación o empezar a tener esta introspección, sino hazlo por curiosidad. Yo siempre he compartido que nunca te cuente nada, porque yo siempre lo pongo de ejemplo en varios sentidos, tanto en mis terapias como en mis clases fitness, con mis alumnas, como con amistades, y donde puedo comparto este ejemplo, que suena muy tonto, pero pues para mí me sirvió para entender, ¿no? Muchas veces cuando vamos al cine, te dicen, ay, esta película está buenísima, te la recomiendo, y tú llegas con esta programación, está buena, y compras palomitas y todo, y llegas al cine y dices, ay, no fregues, gasté y no me gustó.
pero fue porque te contaron. Entonces, que no te cuenten, tú llega y no tengas una expectativa de nada. O sea, tú llega a conocer o con este deseo de aprender. Y algo que ahorita haciendo conciencia, con las dos sesiones anteriores que he tenido en los otros 2 episodios, siempre hemos dicho eso, hagas lo que hagas, hazlo con fe, con amor, y pues yo creo que, como dicen, la fe mueve montañas, ¿no? Entonces, gracias por compartir. Yo sé que es un tema, wow. Y fíjate que ya para cerrar, porque si no, como tú dices, nos vamos a llevar acá y ya nadie lo va a ver. Si me permites dar como un tip de Sí, lectura, claro, por supuesto. y también si tú nos estás escuchando, nos estás viendo, como dice Luis, anota tu comentario para decir, oye, yo en algún momento también me sentí así, o yo no me he sentido de esa manera, o yo pienso que la Biblia se puede leer de tal manera, o es que para leerlos, ¿no? Y checar qué es lo que opina, qué piensa la gente. Yo, ese método que decía tu maestro, yo no muy lo recomiendo, o sea, yo no lo recomiendo porque puedes caer así como en una contradicción, porque ponían un ejemplo de que cuando lo agarras, o sea, empiezan y, ay, señor, tengo un problema en tal cosa y creo que tengo que trabajar, ¿no? Y había un chavo, esta es una anécdota, y, ¿no? Casi, y que hablaban y dice, bueno, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y abre el libro, ¿no? De la Biblia, y acá, ahórcate, ¿no? Y te se ahorcó en un árbol cuando Judas, ¿no? Y se ahorcó en un árbol. ¡Ah, Señor, será una señal! ¿Y qué debo hacer? Ahora, ¿no? En el versículo que empiezo a leer, hazlo ahora, ¿no? Entonces dices, no, yo creo que tiene que haber un orden. Yo creo que pueden empezar todas las personas que no han leído nunca la Biblia y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo empecé desde el inicio, que lleva un poco de conflicto, pero lo que debes de ponerte es como todo, metas. Ponte como tú dijiste, ¿no? Ciertas metas. Ponte la meta de decir, hoy voy a, por ejemplo, el libro de Juan es un libro con el que es muy entendido empezar a leer la Biblia por la complejidad de algunas cosas o algunas palabras, y empezar a leer el libro de Juan o el libro que tú elijas, como tú dices, y empezar como a decir, lo voy a leer, pero me voy a poner metas. O sea, hoy voy a leer este capítulo. Claro. No, hoy voy a leer este capítulo y mañana ya agarro otro libro, ¿no? Por ejemplo, el libro de Pedro, el libro de Mateo, o sea, si vas a leer el libro de Juan, ponte la meta de leerlo, porque son 66 libros en un solo libro, entonces termina de leer ese libro y ponte metas. Hoy voy a leer el primer capítulo, mañana voy a seguir con el libro de Juan y voy a leer el segundo capítulo, y así para que vaya siendo como que un impacto o una congruencia, porque mira, algo que dice la Biblia es que si yo podría practicar la Biblia 2, 3 horas, pues, porque me apasiona, y es un tema que conozco, claro. Pero dice, todo me es lícito, y yo con esto ya cierro mi parecer, todo me es lícito, lo dice la Biblia, pero no todo me edifica. Claro. Entonces, y eso es como que dices, ¿qué? O sea, sí, y muchas veces, como digo, psicológicas, muchos descubrimientos científicos o cosas fueron planteados en la Biblia. Muchas situaciones estratégicas o políticas de aquel entonces los ves y ves que hay repetición ahorita en la sociedad, ¿no? Porque es un libro que tiene que leerse con voluntad para que pueda generarse, y como tú dices, una religión, voy los domingos, a cualquier iglesia, llámale una iglesia católica, una iglesia cristiana, o sea, evangelista, lo que tú digas. El día que te toque, el miércoles, el domingo, miércoles de oración, domingo de culto, por así decirlo, pero entre semana sigo siendo el mismo Luis, sigue siendo la misma Jenny, no hay nada. Y repito otra vez, o sea, eso es una religión. Y la relación con Dios, el cristianismo para mí es un estilo de vida. Estés en donde estés y esté tu situación como está, siempre el mantenerte firme en lo que tú crees, en lo que te da paz, en esa fe, y saber también que en algún momento somos imperfectos. Claro. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero ir creciendo. Ir creciendo, y creo que estas generaciones que ahorita que todo es virtual, efectivamente ya hay audios de la Biblia que te facilitan, o sea, ya hay videos donde te explican cada versículo de la Biblia,
hay hay Biblias digitales, ya ni siquiera tienes que comprarla, Claro. o sea, hay muchas maneras para que tú puedas empezar Claro. a esa relación, ¿no? Espiritual, esa relación con Dios, que es la que hoy venimos a platicar. Así es, y reitero, o sea, hoy me salgo edificado y con pláticas como estas, digo, lo tengo que hacer. Y no porque te lo digan, sino porque, como dices, hay cosas que te edifican, ¿no? Y lo que comentabas, yo estoy seguro que sale para un tema más largo, pero qué bueno que lo dejemos aquí para que también tengamos la oportunidad de que más adelante hablemos de otros aspectos también de esto, porque sé que hay mucho por abordar. Entonces, para que también como que empecemos a diferenciar o empecemos a desglosar y sea más digerible lo que compartamos. Y hacerte la invitación, el momento en el que también quieras regresar y volver a compartir algo que desees, pues aquí las puertas están abiertas, cuando tú decidas, cuando Muchas tú quieras, gracias, Luis. esta es tu casa. Y una vez más, muchas gracias. Últimamente yo he compartido y les doy las gracias por el tiempo, porque nos hemos dado cuenta que lo más valioso que tenemos hoy en día es el tiempo. Y el hecho de que ustedes se permitan venir o dedicarnos un tiempo de su día para compartir un mensaje y que quienes nos escuchen o quienes nos vean se puedan encontrar ese mensaje es de agradecer. Así que de verdad de todo corazón, muchísimas gracias. Nuevamente le doy gracias a la vida por haber encontrado una persona tan linda como tú. Y pues bueno, muchísimas gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos los que pues se van a tomar el tiempo de verlo, de escucharnos y de comentar ahí. Pues quiero decir que no es con el afán de ofender a nadie, claro, ni de agredir a nadie, es el testimonio mío, es lo que yo pienso, es mi opinión, y que es muy válida también el leer o el escuchar la opinión de cada uno de ellos, ¿no? Claro, y eso es lo importante, por ejemplo, en este programa en particular es hablar de todo un poco. Y entendemos que hay cosas que no les van a gustar y hay cosas que sí, pero así es la vida. Y suscríbanse, no olviden suscribirse ahí donde está la campanita al canal, que vienen muchos proyectos muy interesantes y que son como canales que valen la pena seguir. Pues muchísimas gracias y gracias también a ustedes por estar aquí, por seguir sintonizándonos, por continuar con nosotros en este tercer episodio. Y pues les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y ya saben cuál es mi frase, quienes me conocen. Bendiciones para ti, bendiciones para todos tus seres queridos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.